Apartados para el Evangelio. El gozo mayor es que el Evangelio sea divulgado. El gran privilegio de ser llamados a pertenecer a Jesucristo incluye nuestra vocación al servicio de nuestro Dios y Salvador. ¿A quiénes debe ser predicado el Evangelio? La respuesta es contundente: a todas las naciones. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo hoy? Es la pregunta. Dios está visitando las naciones, está tomando de ellos pueblo para su nombre, conforme dice en Hechos capítulo 15, versículo 14. Cristo está edificando su iglesia, Mateo 16, 18. Dios está llamando a las personas para que tengan comunión con Él, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Dios te ha llamado a ti. Dios me ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Podemos abrir todos, por favor, nuestras Biblias. No olviden nunca traer su Biblia, hermanos. Ahí subrayas, anotas. ¿No es verdad? A veces hasta algunos versículos más el Señor comienza a revelarte. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 8. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu presencia maravillosa en nuestras vidas, por habernos sacado de las profundas tinieblas en las que vivíamos y habernos traído a esta luz tan preciosa, admirable, en la cual conocemos de tu presencia, y tú conduces nuestras vidas por esa nueva senda que tú has trazado hasta el día que estemos nuevamente contigo eternamente. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor en la cruz. Gracias, Señor, por tanto amor a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. El relato inicial nos muestra el llamado de Pablo, apartado como apóstol, como siervo para el Señor. Nos muestra el linaje en la carne. El linaje según David, dice la Escritura, en la carne. Cuánto los linajes hoy en día muestran reinados, estirpes. Y está aquí también mencionando que en la carne nuestro Señor fue en ese linaje de David. Y nos muestra en el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios
con poder según el Espíritu de santidad. Ese Espíritu de santidad que hoy mora en nuestras vidas, ese Espíritu que también nosotros tenemos hoy, dado por el Señor en la cruz, en gracia, por amor a nuestras vidas. Por eso podemos hablar de resurrección, por eso podemos hablar de poder. Cuando el Espíritu ha tomado nuestras vidas, ha conmovido todo nuestro ser, somos templo del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Ha transformado nuestra alma. Realmente nos ha revelado cuál es la misión que tenemos en la tierra, todos quienes hemos saboreado de su presencia. Ya no un linaje según la carne, sino según el Espíritu poderoso de un Dios vivo. Amén, hermanos. El Espíritu poderoso que saca de las tinieblas la vida del hombre. ¿Cómo se divulga la fe? ¿Por qué somos conocidos como cristianos? Acá Pablo está hablando claramente el llamado personal y después cómo trasciende la iglesia en el mundo, cómo la iglesia de Roma era conocida por la fe, cómo trasciende el evangelio en nuestras vidas. Y cuando el Señor iba dándome algunos versículos de la Escritura, principalmente vamos a detenernos a partir del 5, trajo a memoria un hermano precioso que nos visitó hace muchos años atrás. Tal vez algunos hermanos acá seguro que se van a recordar de él. Welch Allman. ¿Recuerdan de Welch? Algunos seguro, ¿no? Welch era un precioso varón de Dios, ingeniero que trabajaba en el Centro Espacial de Houston, Estados Unidos, enviando cohetes a la luna. Así decía él. Y este hermano fue tocado por el Señor. Y el Señor comenzó a obrar en su vida. Y un día le habló a Welch que dejara Estados Unidos, que dejara el centro espacial, porque lo requería con premura para la obra. Estoy resumiendo un testimonio que es tan precioso, tan largo además. Y Welch obedeció a Dios. Welch con su familia partió dejando este centro espacial. Y la primera pregunta era: Welch, ¿con ese sueldo has podido dejar la misión? Realmente, cuando nos contaba el sueldo que él ganaba, era para decir, ¿por qué no seguías ahí, no? Pero qué hermosos son los llamados de Dios, eternos, verdaderos. Y Dios le dio una palabra a Welch: no te faltará casa en el mundo entero. No te faltará casa en el mundo entero. Qué hermoso, ¿verdad? Viajar a cualquier lugar, que sepas que Dios te está esperando en alguna casa con algún hermano, la iglesia. Y Welch llegó a Bolivia y estuvimos ahí en asambleas de Dios reunidos. No entrábamos casi porque traía una palabra tan fresca, tan preciosa. Welch se fue a Colombia, me olvidé ese detalle, y de llevar a cohetes al espacio comenzó a cavar pozo del lugar donde habían comprado un terreno bastante grande que habían comprado para fortalecer la vida de los jóvenes que iban a involucrarse en las misiones, de la gente que iba a ser preparada. El lugar se llamaba, y ahí comenzaba, Juventud con una Misión, Jucum. Igual llegó a Bolivia y tuvimos reuniones preciosas ahí en asambleas de Dios. Y llegó una noche a la congregación nuestra
Y éramos unos 100, yo calculo hasta más, hermanos ahí reunidos, gozándonos de la palabra. Y Welch habló sobre el llamado, habló sobre nuestras vidas. Y al terminar, Welch hizo un llamado a todos los que querían involucrarse para ser preparados en el Evangelio. Y bueno, después Dios llevarlos a varios lugares. Y dijo, levántense los que quieran y pasen. Y bueno, pues hay un ejército enorme de muchachos de 20, 24 años, 25 pasaron. Y Welch oró. Y Welch se fue. Y Welch volvió después de unos 8 meses, más o menos, un año. Y compartió también en asambleas. Una noche estuvo con nosotros. Él pidió estar con nosotros. Y Welch, después de la prédica, dijo, quiero que por favor pasen todos los hermanos que se levantaron hace meses atrás para prepararlos, para coordinar con ellos la misión que Dios tiene preparado. Ay, hermanos, qué noche. Fue la noche donde las caritas, ¿no?, que pasan en el WhatsApp, medias caídas, pasó solo una hermana. Una hermana. ¿Qué nos mostró esto? El mensaje fue contundente. Él era un testimonio precioso. El llamado fue contundente. La respuesta fue totalmente emocional. Pasó solamente una persona. Y luego los días siguientes nos reuníamos y había una bajoneada por ahí, ¿no? Cómo se habían levantado y después cómo vieron la realidad a la que iban a enfrentar. Había un llamado de Dios, era una parte emocional muy fuerte en ellos. Y era ese tiempo, hermanos, que se reclutaba emocionalmente a la gente. Había otro grupo, los revolucionarios de Cristo, y lo mismo, se reclutaba a la gente, se apasionaba. En la universidad se predicaba el Evangelio con todo, de verdad, hasta con riñas, se iba a lugares, y luego la gente se retiraba, ya no estaba, o se apartaba. Era el tiempo donde había un llamado muy fuerte y la parte emocional funcionaba también muy fuerte. Puede ser que Dios nos llame a ser un misionero en el extranjero. Y tenemos Angélica, tenemos tantos años a Ángela Raposa, hermanos en Entre Ríos. Puede ser que nos quiera llevar el Señor a otro país, pero lo que sí estamos seguros que Dios llama por igual a todos los creyentes a ser embajadores de Cristo y testificar de la transformación de la vida de Jesucristo que Él ha empezado en nosotros. Entonces sí, hermanos, quiero ir con calma viendo a partir del versículo 5, por favor. Les he contado esto para que veamos cuán emocionales somos muchas veces y pensamos que misionero es el que está fuera del país, y es una gran bendición, como lo fue con Welch. Cuánta gente realmente fue bendecida y a cuánta gente Dios con sus vidas bendijo en las naciones. Pero la palabra nos muestra en el versículo 5 claramente que la identidad de la iglesia es por el fruto de la obra de Dios en nuestras vidas. Y me he dado la búsqueda, el tiempo de buscar en algunas otras Biblias estos versículos que ahora vamos a leer. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos
el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe, solo a través suyo, pues no hay otro intermediario. Es que tenemos el privilegio de ser enviados o comisionados con la misión de persuadir a las naciones a la obediencia a Cristo para salvación. En otra versión dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los hombres lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y le obedezcan. En el versículo 6 dice, entre los cuales están incluidos también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Hermanos, nuestra fe trasciende las fronteras. Pablo está elogiando a la iglesia de Roma porque en medio de una situación escalofriante como se describe de la moral que ocurría en ese tiempo, la iglesia tenía un lugar preferencial. Era evidente que habían sido transformados y apartados de toda esa mundanalidad que ocurría en el mundo. Pablo elogia aquello. Me imagino que han debido ser un gran estorbo en Roma, la iglesia, a todos los apetitos que tenían en ese lugar en relación a la inmoralidad. Y había gran alegría en el cielo, obviamente. A los ojos de Dios, su iglesia resplandecía. Y Pablo está elogiando eso. Y está diciendo, están siendo conocidos en todas partes, en todo el mundo. Su fe es conocida. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo está nuestra fe siendo conocida en el mundo como congregación y como cada uno de nosotros como miembro? O quienes hoy nos están visitando y tienen la oportunidad de que el Señor también tome sus vidas. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Somos conocidos en todo el mundo? Hoy más que nunca sí, más que nunca. Los medios de comunicación saben quiénes somos. Se enteran en todas partes qué vida llevamos, qué fe tenemos. Y si verdaderamente damos muestra que la fe que tenemos en Cristo es una evidencia de la transformación de nuestras vidas. Fui a Santa Cruz un día y me encontré con una prima mayor en edad, y ella, media enojada, se me acercó. Me iba saludando con todos, pero ella se enojó, media enojada, y después me dijo, estoy molesto contigo porque me he enterado que eres evangélico, que eres protestante. ¿Cómo no has podido guardar la fe de tu mamá, de tus papás? ¿Qué ha pasado contigo? Y como era mayor, me ha querido jalar hasta de la oreja, ¿no? ¿De dónde se ha enterado ella que yo era cristiano? Yo la estaba viendo después de, no sé, de añadas, como decimos. Nuestra fe se divulga, hermanos. Amén. Y gloria a Dios que se divulgue. Y gloria a Dios que se divulgue. Por eso el versículo dice, entre los cuales, verso 6, están incluidos también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo, conocidos. Hermanos, no vamos a salir todos, aunque estoy seguro que de acá muchos van a ser llamados. En esa intimidad del Señor, muchos van a ser llamados para tener un ministerio específico que Dios tenga. Gloria a Dios por eso. Pero todos estamos llamados a mostrar la gloria del Evangelio. Amén. Que se pueda decir, sí, hablan bien de Él. Los del mundo no van a hablar bien. Pero que hablen bien, hermano, quienes conocen, quienes saben de tu vida,
Qué hermoso es que se hable bien, como dice acá, apartados de Jesucristo, que trascienda quiénes somos, que trascienda quiénes somos, dónde estamos. Y como les digo ahora, más que nunca, por los medios de comunicación, somos conocidos. Por eso en Japón saben quién es Alberto. Si tiene ahí un amigo, Alberto se ha conocido, se ha convertido. No puedo creer. Y cuando vas a lugares, como cuando vamos a Ibiato, qué hermoso es oír que los hermanos hablan bien de sus pastores, hablan bien de los hermanos, hablan bien de la iglesia. Qué hermoso es ir a Ibiato, hermanos, les digo sinceramente, allá en el Tibnis, aún la gente habla bien de la iglesia, porque es un testimonio, por años, ya son más de 70 años que está la iglesia allá, y sus pastores como Ezequiel, como su esposa Bella, que dan testimonio de que la fe es realmente plenitud en sus vidas, la transformación de su ser. Entonces, hermanos, la parte emocional como la que Welch vino a traer hubiera sido algo temporal, pero gracias a Dios que de todos esos jóvenes, la gran mayoría persevera, se dieron cuenta que había que formar Cristo en nuestras vidas antes de tomar una decisión emocional. Y si había un llamado, como lo fue con Angélica, gloria a Dios, y ahí vimos la respuesta y seguimos viendo la respuesta en su vida. Versículo 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, mostrándoles que Dios les ama por cuanto son sus discípulos y están llamados a la santidad, donde deben apartarse de la naturaleza carnal que los agobia y del mundo que los persigue, pues una mente y un corazón intranquilos no buscan la voluntad de Dios sino la propia, mostrando la evidencia de un evangelio puro y sin engaño. ¡Qué hermoso! Por eso habla de la naturaleza, del estirpe de David, según la carne, de esa línea, según el Espíritu de santidad que levantó al Señor, que nos levantó a nosotros. Amén. Que levantó también nuestras vidas con poder. Por eso trasciende el Evangelio, por eso trasciende nuestras vidas. Pero una mente y un corazón intranquilos no buscan la voluntad de Dios, sino la propia. En el versículo 8 dice la palabra: ante todo, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en todo el mundo se habla bien de su fe. ¿Qué tal? Glorificar a Dios no solo de palabras, pues es bien sabido que una fe sin obras es muerta, así que sus obras abundan para la gloria de Dios. Sí, hermanos, abundan. Robaba, no, ya no roba. Oye, era un idólatra, ya no es un idólatra. ¿Trasciende o no trasciende nuestra fe? Mentía, no, ya no miente. Hoy ha sido capaz de pedir perdón. Yo nunca hubiera imaginado con ese carácter que pida perdón. ¿Trasciende o no trasciende, hermanos? En nuestras debilidades, en todos nuestros momentos, el Espíritu por dentro nos va impulsando, nos va motivando, nos redarguye. Qué preciosa es su presencia. Y así vamos siendo conocidos en el mundo por la fe que hoy tenemos. No por un domingo más, sino por la fe que tenemos, mostrando al mundo, mostrando en los lugares donde estamos, que hemos sido apartados del pecado, de las tinieblas,
que hoy tenemos virtudes que antes nunca las teníamos. Hoy somos la sanidad del mundo, hermanos. Miren cuántos doctores hay acá. Todos somos doctores. Somos la sanidad del mundo. Nos van a buscar porque llevamos esa presencia viva del Señor. Amén. Porque llevamos esa presencia viva del Señor. Nos van a necesitar. Somos la sanidad para aquella persona que está por quererse matar, o porque está con un problema, o porque ya no sabe qué hacer con su vida. Tú eres la sanidad. Yo soy la sanidad que el Señor ha hecho poderosamente en nuestras vidas a través de su Espíritu que nos ha levantado, hermanos. Por eso trasciende nuestra fe a todo lugar. Amén. Y te van a llamar y te van a decir: te necesito, ven por favor, porque ha trascendido que has nacido de nuevo, ha trascendido tu fe, ha trascendido lo que el Señor ha hecho en tu vida. En otra versión dice: en primer lugar, en el versículo 8, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo. En todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios. ¿Y qué más dice? Y le obedecen. ¡Qué hermoso! Confían en Dios y le obedecen. Y le obedecen. Welch le obedeció al Señor en un llamado especial. Y le obedecen. Y nuestras vidas, hermanos, deben amar su presencia y obedecerle. Que el Evangelio realmente nunca sea algo donde nos avergüence, que sea todo lo contrario, como más adelante se relata en el libro de Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, que dice, poder de Dios. Hermanos, hay lugares donde hasta eres ahí arrinconado por causa del Evangelio. No te avergüences, no te avergüences. Erguí tu cabeza, amén. De Dios vas a recibir la recompensa. Gloria a Dios. De Dios viene la recompensa. Amén, hermanos. Del Señor viene la recompensa. No te avergüences. Estás mostrando la identidad que tienes, plena de su presencia. Por eso trasciende a todo el mundo. Trasciende poderosamente nuestras vidas. Y hoy, más que nunca, y otra versión dice: antes que nada les diré que donde quiera que voy, oigo hablar bien de ustedes. Casi el mundo entero sabe la fe que tienen en Dios. No saben cuántas gracias le doy a Dios a través de Jesucristo por esto y por cada uno de ustedes. Oigo hablar bien de ustedes. Oigo que están firmes en la fe. Oigo que cuando uno va a un lugar va a encontrar esa persona que está perseverando en el Evangelio, que está poniéndole un alto a las tinieblas, que está reluciendo con la vida de Cristo en los lugares donde está. De esto nos está hablando el apóstol. No se quedó con su llamado, nos involucró a todos en el llamado que tenemos como hijos de Dios, hermanos. Somos la sanidad en el lugar donde vives, la sanidad en tu familia. Somos la sanidad. ¿Quién podría orar por un familiar? Solo aquel que ha conocido a Dios. Qué privilegio, que ora, que intercede, que pone esa vida delante de Dios. Hermanos, tenemos que cuidar como oro esta salvación tan grande, como oro, para que trascienda como debe ser, plena de las virtudes que el Señor nos ha dado.
Nuestros hermanos en Roma estaban siendo luz y sal en el centro del poderío político, cultural y a la vez un centro de la decadencia moral. Estos cristianos eran altamente visibles. Felizmente su reputación era excelente. Tenían una fe firme que estaba dado a conocer a todo el mundo. Una reputación, hermanos, pleno de la luz que solo el Señor puede dar en el hombre. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¡Qué tremendo! ¿Cómo se ha extendido el Evangelio? ¿Cómo estos lugares de Macedonia, de Acaya, han conocido de la fe? El apóstol está elogiando y habían recibido la palabra en medio de una tribulación tremenda. Pero cómo la palabra comenzó a hacer la obra en este lugar, en estas vidas, cómo trascendía el Evangelio siendo ejemplo en estos lugares, cómo fue divulgada la palabra. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es saber que nuestras vidas trascienden, divulgan la palabra, muestran la riqueza del Señor! Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén, hermanos. Acá la iglesia está pasando por momentos difíciles, por momentos donde hay estorbo, donde no se está pudiendo compartir la palabra, momentos difíciles que se tiene por la situación que se estaba viviendo. Y así también pasamos por tiempos acá, hermanos, y hemos pasado por tiempos difíciles que Dios nos llama a redoblar el tiempo de la oración, el tiempo del ayuno, a decirle al Señor que mueva su mano para que realmente el Evangelio pueda entrar, para que realmente su presencia pueda cambiar esas vidas que el Señor nos irá dando, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, hermano. Dios va a probar nuestros corazones, hermano. Y ahí no hay hermanito o pastor que esté cerca cuando Dios prueba nuestros corazones. Él quiere vidas genuinas. Puede estar alguien cercano tuyo, está muy bien para alentarte, pero si está Dios probando tu corazón, es porque el Señor quiere hacer una obra mayor dentro de tu vida. Amén. Para que siga trascendiendo tu vida, para que siga mostrando la gloria de Dios. Porque nuestra exhortación no procedió ni de error, ni de impureza, ni de engaño, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos confiase el Evangelio. Hermanos, sufrimos en el colegio. Acá está nuestra amada hermana Gloria, está nuestro hermano Gustavo, Gilka, bueno, Jorgito y tantos otros hermanos que seguro están por allá del colegio. Sufrimos por vidas que no han conocido el Evangelio, pero que han llevado una carta pastoral
En el colegio debe haber como 48 congregaciones y no más. Llevan una carta pastoral mostrando que su hijo ha conocido de Dios, que la familia ha conocido de Dios. Pero hermanos, qué triste es ver la evidencia luego del Evangelio. Qué triste es ver la evidencia que no había sido así. Que como dice vulgarmente un dicho, el papel todo aguanta. Cartas pastorales donde uno no mira ninguna evidencia del Evangelio. Aquí Pablo está diciendo sin engaño, sin nada que estorbe, mostrando la gloria de Dios con nuestras vidas. A ratos hay hijos que hasta son mejor que los padres que supuestamente han firmado esa carta. Es una tristeza que el Evangelio no sea divulgado como debe ser divulgado, mostrando la luz del Señor, mostrando la realidad, aceptando conforme al Señor lo que uno está viviendo. Qué duro. Aquí que dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así que no hablamos como para agradar a los hombres. Hermanos, que no agrademos nunca a los hombres, que agrademos a nuestro Dios. Amén. Que no nos avergoncemos jamás del Evangelio. Y si hay que llevar a veces pérdida, pues llevemos pérdida, con tal de que el Evangelio no sea vituperado ni el nombre del Señor. Amén. Entonces las naciones van a conocer quiénes somos, cómo trasciende el Evangelio. Podrá venir alguien que te jale como me jaló mi oreja, pero después he podido charlar un poco con ella y mostrar qué había hecho Dios con mi vida, como seguramente lo haces tú. Y así trasciende el Evangelio, y así trasciende las virtudes de este reino glorioso que el Señor ha revelado a nuestras vidas. En la segunda carta a los Corintios, así que hermanos, nos detendremos ahí un momentito en el capítulo 5. Ya no es enviar a alguien y Él es nuestro representante. ¡Qué bien! Y el resto estamos ahí. Sí, también unos pesitos yo también voy a poner como un descanso. No, hermanos, eso no muestra la palabra. La palabra muestra un involucramiento total de nuestras vidas. Amén. Yo digo siempre, gloria a Dios por vidas que tienen un llamado específico, que Dios les ha hablado como a Welch, como a Angélica, como a Ángela y tantos otros hermanos. Allá tenemos a Guido, a los hermanos en Entre Ríos, de los cuales es con gozo tener casi 11 poblaciones que la congregación los sustenta y el Evangelio sigue corriendo. Pero ya no es hacia una persona o hacia dos, nos involucra a todos, como hemos leído en este pasaje del capítulo 5, versículos 5, 6, 7 y 8. No se quedó con Pablo el apóstol y el apartado, sino que ahí mostró la gloria de Dios y cómo involucra el Evangelio a nuestras vidas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Oh, gloria a Dios! Amén. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Por eso somos conocidos. Aún sin haber hablado con alguien, conocen de tu vida en ese lugar. Aún sin haber hablado. Por ahí están viendo cómo está tu página. Y miran, ¡wow! Mira, se había convertido. Es conocido. Me apasiona esta parte, hermanos, les soy sincero.
nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Qué tremendo! A través de nuestras vidas la gente está conociendo la obra del Señor. A través de nuestro testimonio veraz, completo, trabajado por el Señor, y seguramente lo sigue trabajando. Pero qué hermoso es que trascienda, que nos dé el ministerio de la reconciliación. A cuantos no llegaremos, pero el testimonio de nuestras vidas sí será conocido en todas partes, en todo el mundo, y mostrará la gloria de Dios. ¿O no somos la gloria de Dios, hermanos? Somos la gloria de Dios. Mira el rostro de tu hermano que tienes al lado. Está hermoseado por el Señor. Gloria a Dios. Amén. Él ha hermoseado tu rostro, hermano. Míralo, ahí está la gloria de Dios. Ha hermoseado nuestro rostro. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y sigue la palabra. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Y nos encargó a nosotros. Por eso trasciende nuestras vidas, hermanos, por el mundo. Por eso somos conocidos, y nos dio el ministerio de la reconciliación, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Gloria a Dios. Acá en Bolivia, hermano, pero no tengo que ir a algún país del exterior. Acá en Bolivia, hermanos, si Dios te llama a algún país del exterior, gloria a Dios. Pero acá en Bolivia eres embajador de Cristo. Amén. Embajador. Todas las motivaciones tienen que ser de nuestra embajada. No me avergüenzo del Evangelio. Amén. Todas las motivaciones tienen que ser de nuestra embajada. ¿Qué nos dice nuestro Rey, nuestro Señor? Para que nos movamos en la tierra. En tiempos tan difíciles, como bien al orar Jorgito mencionaba. En tiempos tan difíciles. Somos la reconciliación, somos la sanidad. Tenemos virtudes que el mundo que no ha conocido a Dios no las tiene. Si no has conocido a través del Espíritu y del mediador único que es Jesucristo, esa persona no ha conocido a Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En otro pasaje de la Escritura dice que ya no nos pertenecemos. Somos de Él. Ya no somos nuestros, dice la palabra. Somos de Él. Y aquí nos dice que somos linaje, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Para que anunciemos las virtudes, hermano, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar al mundo quiénes somos, la luz que hoy tenemos, las virtudes que hoy tenemos. No solamente que dejó de fumar o habla bonitas palabras, virtudes poderosas para quitar vidas del poder de las tinieblas en las cuales está tanta gente, para mostrar que hay gloria de Dios en nuestras vidas. Qué hermoso, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos ha adquirido, hermanos, amén. A Él le pertenecemos. Él tiene en sus manos nuestros días, nuestros meses, nuestros años. Él sabe dónde nos va a guiar y qué testimonio va a mostrar con nuestras vidas. Es fuerte, hermoso, precioso. En el breve tiempo que nos toca todavía vivir, dar la gloria al Señor y mostrar las virtudes que Él ha puesto en nuestras vidas. Virtudes preciosas
que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para concluir, hermanos, vamos a leer un pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 3. Así que ya no vamos a mirar al misionero o al que llegó o al que se va a ir. Vamos a mirar nuestras vidas en aquello que el Señor tiene preparado para que trasciendan las virtudes, para que seamos sanidad en Bolivia, sanidad en las naciones, para que mostremos la gloria del Señor. Ya no vamos a ver a una persona que está afuera llevando el Evangelio, nos vamos a ver a nosotros mismos como el Señor quiere que nos veamos en Él. No nos vamos a avergonzar. Dios nos dé gracia, hermano, para nunca avergonzarnos del Evangelio. Amén. Que podamos resistir pruebas que vendrán a nuestras vidas justo por causa del Evangelio. Que nunca nos avergoncemos. Amén. Que sepamos que Él nos ha tomado y Él nos va a sostener. Amén. Que aún si tenemos que perder cosas, las perdamos, hermanos. Pero que el Evangelio no sea difamado. Que nunca, sino que más bien veamos que en el Evangelio hay poder de Dios. Amén. De donde Él nos ha rescatado. Y por último, en la segunda carta a los Corintios. Qué lindo es estar con Biblia, ¿no, hermanos? Paseamos, ¿verdad? Nos edifica tremendamente. Versículo 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedita por nosotros, escrita, no con tinta. Ahora recuerden por qué les decía lo de las cartas pastorales, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermanos, somos las cartas que el Señor tiene, somos los embajadores que el Señor tiene en Bolivia, en los lugares donde estemos, en los lugares donde habitemos. Que en el cielo se hable bien de nosotros, aunque en la común relación no se hable bien de nosotros, no importa, pero que en el cielo se hable bien de nosotros. Amén. Aunque seas el estorbo en ese lugar de las tinieblas y aún digan alguna mentira contra ti, eso dice, ¿verdad? Mateo 5. Aún dirán mentiras contra ustedes, pero que Dios hable bien de ti. Amén. Que Dios hable bien de ti, aunque alguien diga algo incorrecto, no importa. Pero sabes tú delante de Dios que Él habla bien de ti, que trasciende, como Pablo hablaba bien de la iglesia en Roma, que trascendía en días tan difíciles, cuando la inmoralidad había ganado completamente. La iglesia era ese luminar que mostraba las virtudes del Señor. Hermanos, ¿dónde estamos? No se pongan de pie. Ahí donde estamos, inclinaremos el rostro. Inclinemos el rostro un momento y pensemos en esta palabra que hemos compartido hoy, en estos versículos de Romanos. Cuánto trasciende nuestras vidas con el Evangelio en todos los lugares donde estamos, donde habitamos. Meditemos un poco, hermanos. Oremos al Señor. Dice que Él prueba nuestros corazones. Aleluya. No prueba el hombre, Él prueba. Él sabe en lo íntimo de nuestro ser cómo estamos. Si estamos tibios,
en qué momento estamos de nuestra vida. Y este es un buen momento para reflexionar a la luz de la palabra. Padre, estamos acá delante de ti. Y tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos y cómo estamos delante de ti. Señor, oye la voz de cada uno de tus hijos. Oye la voz. En este momento, Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, somos tus embajadores. Somos la conexión con el mundo para mostrar tus virtudes. Señor, Señor, danos fuerzas para ir adelante, para mostrar en todo momento que somos tus hijos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Los días son difíciles, Señor. La maldad aumenta, Señor, como seguramente aumentaba en Roma. Señor, danos sabiduría, apego a las Escrituras, una búsqueda genuina a ti. Señor, danos la mente, la fortaleza que solo tú nos puedes dar. Señor, escudriña nuestros corazones, tu Espíritu precioso que hoy mora en nosotros. Señor, nos abra el entendimiento a tu presencia. Gracias, Señor, por este momento precioso, por cada vida que está en este lugar. En gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Oh, quebranta, Señor, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor.